30 ingenieros se burlaron de la repartidora negra, hasta que dijo yo lo arreglo y los dejó mudos. Otra chica de delivery que probablemente ni sabe que es un servidor, se burló Marcus Chen, el arquitecto principal de sistemas, lo suficientemente alto para que sus colegas lo escucharan. Sus comentarios desencadenaron una ola de risas condescendientes. Sarah Baptiste ajustó su mochila naranja de delivery por última vez antes de entrar al brillante edificio tecnológico de Meridian Systems. El peso familiar de las pulseras doradas de su abuela sonaba suavemente contra su muñeca, recordándole sus raíces trinitenses en este ambiente corporativo estéril. «Vengo con los pedidos de almuerzo para el equipo de ingeniería», anunció Sarah profesionalmente, acercándose al escritorio de recepción donde una mujer agitada hacía clic frenéticamente a través de mensajes de error en su pantalla. «Gracias a Dios», suspiró la recepcionista. «Aunque debo advertirte, todos están nerviosos. Todo nuestro sistema se cayó hace una hora y estamos perdiendo dinero por minutos». Detrás de ellas, el equipo de ingeniería se apiñaba alrededor de múltiples monitores que mostraban mensajes de error en cascada. Su arrogancia habitual se había transformado en pánico apenas contenido. «Esto es catastrófico», murmuró la doctora Elena Vázquez, la brillante científica de datos mexicano-americana que había estado trabajando jornadas de 18 horas. «Estamos viendo una potencial pérdida de datos en 3 cuentas principales de clientes». Marcus se pasó las manos por el cabello, su arrogancia anterior evaporándose. «Los sistemas de respaldo no responden. Hemos intentado todo». Sarah hizo una pausa en su distribución de pedidos de almuerzo, sus ojos agudos escaneando automáticamente los códigos de error que se desplazaban por el monitor más cercano. Años de estudio nocturno y su título en Ciencias de la Computación de la Universidad Howard la habían entrenado para reconocer patrones que otros podrían pasar por alto. «Disculpe», dijo suavemente, acercándose al grupo. «No pude evitar notar su secuencia de errores». «¿Han revisado los protocolos de indexación de la base de datos?» La sala se quedó en silencio. Marcus se volteó lentamente, su expresión cambiando de sorpresa a irritación apenas contenida. «Mira, chica de delivery, esto está un poco por encima de tu nivel. Estamos tratando con sistemas de nivel empresarial aquí». «Exacto», añadió otro ingeniero apenas levantando la vista de su pantalla. «Tal vez enfócate en asegurar que los sándwiches estén frescos». Sarah sintió la quemadura familiar de ser subestimada, pero algo más profundo se agitó dentro de ella. Pensó en la voz de su abuela. «Mija, cuando el mundo trata de hacerte pequeña, les muestras lo vasta que realmente eres». Los ojos de Sarah se fijaron en las líneas de código que corrían por la pantalla. Reconoció el patrón inmediatamente. Un bucle recursivo en el algoritmo de indexación principal. «El problema no está en sus sistemas de respaldo», dijo con voz firme. «Está en el algoritmo de indexación primario. Alguien empujó una actualización que creó un bucle recursivo». La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante, su escepticismo vacilando, mientras observaba a Sarah navegar a través de capas de código con precisión quirúrgica. «¿Cómo sabes sobre nuestra estructura de indexación?» «Porque las he visto luchar con esta misma vulnerabilidad durante semanas», respondió Sarah, sus dedos nunca deteniéndose. «Cada vez que entrego almuerzo, veo las mismas ineficiencias en sus protocolos de manejo de errores». La energía de la sala cambió palpablemente. La sonrisa burlona de Marcus se desvaneció cuando se dio cuenta de que esta joven mujer no estaba haciendo clic al azar, sino que estaba desmantelando sistemáticamente su crisis con una experiencia que rivalizaba con la suya. «Espera», dijo la doctora Vázquez acercándose. «Estás implementando una solución de procesamiento paralelo. Eso es realmente brillante». Las pulseras de Sarah sonaron suavemente mientras trabajaba, cada tecla acercando el sistema caótico más cerca de la estabilidad. «Estoy redirigiendo el flujo de datos a través de rutas redundantes mientras reconstruyo el índice primario. Va a tomar unos 10 minutos más». El equipo de ingeniería se reunió alrededor de su estación de trabajo, su desprecio anterior reemplazado por creciente asombro. Observaron en silencio atónito mientras los mensajes de error
comenzaron a desaparecer de las pantallas por toda la oficina. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, preguntó James, un joven ingeniero negro que había estado observando silenciosamente desde atrás. Universidad Howard, Ciencias de la Computación, graduada summa cum laude, respondió Sara objetivamente. He estado trabajando en empleos de delivery para pagar los préstamos estudiantiles mientras aplicaba para posiciones en el sector tecnológico. El rostro de Marcus se enrojeció. ¿Me estás diciendo que has estado calificada para posiciones aquí todo este tiempo? Más que calificada, dijo Sara ejecutando la secuencia final. He estado sobrecalificada. Cuando el último mensaje de error desapareció y el sistema volvió a funcionar sin problemas, la sala estalló en vítores aliviados. Pero Sara no había terminado. Se volteó para enfrentar al equipo, su voz llevando tanto gracia como acero. Hoy salvé a su empresa aproximadamente $3 millones en pérdidas potenciales. Resolví en 15 minutos lo que 30 ingenieros no pudieron arreglar en 3 horas. Y lo hice mientras todos ustedes hacían bromas sobre mi inteligencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomando una respiración profunda, Sara había dado el paso más importante de su carrera. Puedo arreglar esto, denme 15 minutos. Y lo había hecho. Capítulo 2. Nuevos comienzos y viejos patrones. 3 semanas después de aquel día que cambió todo, Sara se encontró navegando los pasillos de mármol de Meridian Systems con una credencial de empleada colgando de su cuello. El sueldo que le había ofrecido la CEO Rebecca Martínez era más del triple de lo que ganaba haciendo entregas, pero el verdadero cambio estaba en las miradas de sus nuevos colegas. «Buenos días, Sara», saludó la doctora Vázquez, acercándose con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto antes de la reunión con el equipo de desarrollo». «Gracias, Elena», respondió Sara, aceptando el café gratefully. «Todavía me siento como si estuviera en un sueño extraño». «No es un sueño, te lo ganaste», dijo Elena firmemente. «Y para que sepas, algunos de nosotros estamos avergonzados de cómo te tratamos ese primer día». Sara asintió, apreciando la honestidad. Durante estas 3 semanas, había aprendido que Elena era directa pero justa, una científica de datos que había crecido en East LA y entendía las luchas de ser subestimada en la industria tecnológica. «Doctora Baptiste», una voz vacilante la interrumpió. Marcus se acercaba con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. «¿Podría hablar con usted un momento?» Elena le dirigió una mirada de advertencia antes de alejarse, dejando a Sara y Marcus solos en el pasillo. «Quiero disculparme», dijo Marcus, su voz más humilde de lo que Sara había escuchado jamás. «No solo por ese día, sino por todas las veces que he hecho suposiciones sobre las personas basándome en cómo lucen o de dónde vienen». Sara estudió su rostro. A los 28 años, Marcus era apenas 2 años mayor que ella, pero su privilegio le había dado una confianza que ella había tenido que construir a través de años de pruebas constantes. «Aprecio la disculpa», dijo Sara cuidadosamente. «Pero esto no es solo sobre mí, Marcus. ¿Cuántas otras personas talentosas has descartado sin darles oportunidad?» La pregunta lo golpeó visiblemente. Marcus bajó la mirada. «No lo sé, y eso es lo que me asusta». Durante los siguientes meses, Sara observó a Marcus luchar genuinamente con sus propios prejuicios. Lo vio quedarse después del trabajo para revisar currículos que había rechazado previamente, buscando patrones de sesgo en sus propias decisiones. No era una transformación instantánea, sino un proceso gradual y a veces incómodo. «¿Crees que alguna vez podré compensar el daño que he causado?», le preguntó una tarde, mientras trabajaban en un proyecto particularmente desafiante. «No se trata de compensar», respondió Sara. «Se trata de hacer mejor de ahora en adelante». James Williams, el ingeniero de seguridad de 27 años, se había convertido en un aliado silencioso pero constante. Durante los descansos para almorzar, compartían historias sobre navegar espacios predominantemente blancos y las pequeñas victorias que hacían que el trabajo valiera la pena. «Verte entrar aquí y transformar todo», dijo James una tarde, «me inspiró a hablar más, a dejar de hacerme pequeño». «Todos merecemos ocupar espacio»,
respondió Sara, recordando las palabras de su abuela. Pero no todo era fácil. Los clientes a menudo dirigían sus preguntas a Marcus en lugar de a ella, incluso cuando era claramente su proyecto. Algunos ejecutivos cuestionaban sus calificaciones de maneras que nunca harían con sus colegas masculinos blancos. «Entiendo que su asistente ha hecho buen trabajo», dijo un cliente durante una presentación crucial, «pero me gustaría escuchar del verdadero arquitecto de este sistema». «Señor», respondió Marcus firmemente, «la doctora Baptiste es la arquitecta principal. Esta es completamente su creación». Después de esa reunión, que ganaron a pesar de la actitud del cliente, Sara se retiró a su oficina sintiéndose emocionalmente agotada. Marcus la encontró allí, mirando por la ventana a las luces de la ciudad abajo. «No deberías tener que lidiar con eso», dijo en voz baja. «Pero lo hago», respondió Sara, «todos los días, en cada sala. Es agotador». Fue durante una de sus conversaciones semanales por video con su abuela que Sara encontró la claridad que necesitaba. «Abuela, estoy cansada de ser la única», confesó. «Niña», dijo su abuela, su voz llevando la sabiduría de generaciones, «nunca estuviste destinada a ser la única. Estabas destinada a ser la primera en abrir la puerta lo suficientemente amplia para que otros pudieran seguir». Esas palabras resonaron en Sara durante días. Comenzó a notar otros talentos diversos que luchaban por ser reconocidos en la industria. Empezó un programa de mentoría informal, conectando a graduados prometedores con oportunidades que de otra manera podrían pasar desapercibidas. Elena se unió al esfuerzo, usando su red de contactos en universidades para identificar estudiantes brillantes que necesitaban orientación. James contribuyó con su experiencia en seguridad cibernética, un campo donde la diversidad era especialmente necesaria. «¿Sabes qué?», dijo Elena un día mientras observaban a su primer grupo de mentis presentar sus proyectos. «Creo que estamos creando algo especial aquí». «Estamos creando una familia», respondió Sara, «y las familias cambian el mundo, un corazón a la vez». Pero 6 meses después de su transformación de repartidora a arquitecta senior, Sara comenzó a sentir que había alcanzado un techo en Meridian Systems. Sus ideas más innovadoras se atascaban en la burocracia corporativa y sentía que podría tener un impacto mayor si tuviera más control sobre su trabajo. «¿Alguna vez has pensado en empezar tu propia empresa?», preguntó Marcus durante una de sus caminatas vespertinas que se habían vuelto rutinarias. La pregunta la sorprendió, no por su contenido, sino por quién la había hecho. En estos meses, había visto a Marcus evolucionar de un ingeniero arrogante a un aliado genuino, y algo más profundo había comenzado a crecer entre ellos. «¿Tú estarías interesado en algo así?», preguntó Sara, estudiando su expresión. «Estaría interesado en apoyar tu visión», respondió Marcus, «y en aprender a ser mejor en el proceso». Esa conversación plantó una semilla que comenzaría a crecer en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Capítulo 3. Estrellas ascendentes y obstáculos ocultos. 8 meses después de su dramático debut en Meridian Systems, Sara se encontró frente a una sala llena de ejecutivos, presentando su algoritmo revolucionario que podría transformar la eficiencia del procesamiento de datos. Había pasado semanas perfeccionando cada detalle, pero el cliente principal, un magnate tecnológico conservador llamado Richard Blackstone, siguió dirigiendo sus preguntas a Marcus. «Entiendo que su asistente ha hecho buen trabajo», dijo Blackstone desdeñosamente, «pero me gustaría escuchar del verdadero arquitecto de este sistema». La mandíbula de Marcus se tensó visiblemente. Durante estos meses había estado trabajando secretamente en algo que mantendría en privado hasta estar seguro. Una investigación exhaustiva sobre las prácticas de contratación de la empresa. «Señor Blackstone», respondió Marcus con voz firme, «la doctora Baptiste es la arquitecta principal. Esta es completamente su creación». «¿Doctora Baptiste?». Las cejas de Blackstone se alzaron con obvia sorpresa. «Ya veo, bueno, supongo que los tiempos están cambiando». Después de la reunión que ganaron a pesar de la actitud del cliente, Sara se retiró a su oficina sintiéndose emocionalmente agotada. La batalla constante para probar su valía estaba afectando su salud física y mental.
Elena la encontró allí una hora después, con una taza de té y una expresión preocupada. «Vas a quemarte si sigues así», dijo Elena sentándose frente al escritorio de Sara. «He estado observando tus horarios. 18 horas diarias no son sostenibles. Pero si no trabajo el doble de duro, no seré tomada en serio», respondió Sara, frotándose las sienes. «Eso es exactamente el problema», intervino James, quien había escuchado la conversación desde la puerta. «El sistema está diseñado para agotarnos». Los tres amigos habían desarrollado una rutina de apoyo mutuo durante estos meses. Elena, ahora con 31 años, traía la sabiduría de alguien que había navegado la industria durante casi una década. James, a los 27, ofrecía la perspectiva de alguien que entendía las luchas únicas de ser un hombre negro en tecnología. «¿Alguna vez han pensado en que podríamos hacer esto mejor por nuestra cuenta?», preguntó Sara, una idea que había estado creciendo en su mente durante semanas. «¿Hablas de empezar nuestra propia empresa?», preguntó Elena, sus ojos brillando con interés. «Exactamente. Una donde no tengamos que pelear por respeto básico. Donde podamos contratar basándose en talento real, no en quién se ve o suena como nosotros». James se inclinó hacia adelante. «Tendríamos que conseguir inversionistas. Y honestamente, enfrentaremos los mismos prejuicios, pero multiplicados. Pero también tendríamos el control», añadió Elena, «y los tres hemos construido reputaciones sólidas aquí». Esa conversación marcó el comienzo de reuniones secretas después del trabajo. Se juntaban en el apartamento de Sara, comiendo la comida casera que Elena traía de su madre, planeando lo que se convertiría en Baptiste Solutions. Marcus se unió a sus sesiones de planificación después de que Sara decidiera confiar en él. Su transformación durante estos meses había sido genuina pero gradual. Había momentos en los que aún tenía que corregirse, instancias donde sus privilegios se mostraban, pero su compromiso con el cambio era consistente. «Tengo algo que mostrarles», dijo Marcus durante una de sus reuniones nocturnas, sacando una carpeta gruesa. «He estado investigando nuestras prácticas de contratación durante los últimos 4 meses. Los números eran reveladores y desalentadores. Patrones sistemáticos de sesgo en el reclutamiento, promociones que favorecían consistentemente a ciertos perfiles demográficos y una cultura que perpetuaba la exclusión». «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Sara estudiando los datos. «Porque tú me mostraste que la brillantez viene en formas que yo era demasiado cerrado para reconocer. No puedo deshacer mis errores, pero puedo ayudar a prevenir que otros los cometan». La investigación de Marcus se convirtió en la base de su propuesta de negocio. No solo eran un equipo con habilidades técnicas excepcionales, sino que habían identificado un problema sistémico que podían resolver, pero conseguir inversionistas demostró ser tan desafiante como habían anticipado. Reunión tras reunión terminaba con rechazos educados y lenguaje codificado sobre preparación del mercado y ajuste cultural. «Señorita Baptiste», dijo un inversionista durante una presentación particularmente frustrante, «su equipo es interesante, pero nos preguntamos si el mercado está listo para este tipo de innovación». Elena traducía estos comentarios después. «Nos preguntamos si el mercado está listo para líderes que no se parecen a nosotros». El estrés comenzó a afectar la salud de Sara. Trabajaba hasta altas horas perfeccionando presentaciones, tratando de hacer su propuesta tan irresistible que los prejuicios no pudieran negarla. Sus llamadas semanales con su abuela se volvieron líneas de vida emocionales. «El éxito no se trata solo de llegar a la cima de la montaña», le dijo su abuela durante una semana particularmente difícil. «Se trata de las personas que levantas contigo». «Pero abuela, ¿qué pasa si no puedo llegar a la cima? ¿Qué pasa si somos demasiado diferentes para que nos tomen en serio?» «Niña, ser diferente no es una desventaja. Es tu superpoder. Las personas como nosotros vemos soluciones que otros no pueden ver porque hemos tenido que ser creativos toda nuestra vida». Esas palabras resonaron profundamente en Sara. Durante su siguiente conversación con Marcus, compartió algo que había estado guardando. «¿Sabes? A veces me pregunto si estamos haciendo esto por las razones correctas», dijo mientras caminaban por el parque cerca de la oficina.
¿Estamos huyendo de nuestros problemas o corriendo hacia algo mejor? Tal vez ambas cosas, respondió Marcus. Pero creo que correr hacia algo mejor es exactamente lo que el mundo necesita. La conversación reveló algo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Una conexión que iba más allá de la colaboración profesional. Marcus había comenzado a ser más que un colega o incluso un amigo. Era alguien que la veía completamente y la apoyaba incondicionalmente. «Sara», dijo Marcus deteniéndose bajo un árbol, «hay algo que he querido decirte durante semanas». Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Sara sonó. Era Rebecca Martínez, la CEO de Meridian Systems, con una llamada que cambiaría todo. «Sara, tengo una propuesta que creo que te va a interesar», dijo Rebecca. «¿Podrías venir a mi oficina mañana temprano y trae a tu equipo?» Esa llamada sería el comienzo de algo completamente inesperado. Capítulo 4. El salto de fe. La oficina de Rebecca Martínez tenía una vista panorámica de la ciudad que normalmente habría impresionado a Sara, pero esta mañana solo podía concentrarse en las palabras que acababa de escuchar. «¿Un fondo de capital de riesgo?», preguntó Elena inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Cuándo decidiste hacer esa transición?». Rebecca sonrió, sus ojos brillando con una energía que Sara no había visto antes. «He estado planeando esto durante 2 años. Meridian Systems me dio la experiencia, pero siempre supe que quería hacer algo más grande, algo que realmente cambiara la industria». «¿Y nosotros encajamos en esa visión?», preguntó James, su voz cargada de escepticismo cauteloso. «Ustedes no solo encajan», respondió Rebecca. «Ustedes son exactamente el tipo de equipo que quiero apoyar. Sara, no solo resolviste nuestros problemas técnicos hace 8 meses. Transformaste toda nuestra cultura. Eso es el tipo de liderazgo que esta industria necesita desesperadamente». Marcus se aclaró la garganta. «¿Cuáles serían los términos?». «Financiamiento inicial de $2 millones, más mentoría y conexiones con mi red de contactos. Pero hay una condición». Rebecca hizo una pausa. «Tendrían que mudarse a Silicon Valley. El ecosistema allí es esencial para el tipo de crecimiento que estoy vislumbrando». El silencio que siguió fue pesado. Sara sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Cuánto tiempo tendríamos para decidir?», preguntó finalmente. 2 semanas, respondió Rebecca. «Sé que es mucho pedir, pero las oportunidades como esta no esperan». Después de la reunión, el equipo se dirigió a un café cercano para procesar lo que habían escuchado. La conversación fue intensa y emocional. «Es la oportunidad de nuestras vidas», dijo Elena removiendo su café nerviosamente. «Pero dejar todo atrás». «Mi familia está aquí», murmuró James. «Mi madre está envejeciendo y soy su principal apoyo». Sara entendía sus preocupaciones. Durante su llamada semanal con su abuela esa noche, compartió sus propios miedos. «Abuela, no sé si soy lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo en un lugar completamente nuevo». «Mija», dijo su abuela, su imagen pixelada pero su voz clara, «la fortaleza no se trata de no tener miedo, se trata de actuar a pesar del miedo». Su abuela hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz llevaba una gravedad especial. «Tengo algo para ti, algo que he estado guardando para el momento correcto». 2 días después, llegó un paquete por correo. Dentro había una pequeña caja de madera tallada a mano, llena de recetas familiares escritas en la caligrafía de su abuela, fotografías de generaciones pasadas y una carta que hizo llorar a Sara. «Querida Sara», decía la carta, «estas recetas han viajado desde Trinidad hasta aquí, pasando por las manos de mujeres fuertes que enfrentaron sus propios desafíos. Cada una de ellas tuvo que ser valiente de maneras diferentes. Ahora es tu turno. Donde sea que vayas, lleva tus raíces contigo. Te mantendrán firme cuando el mundo trate de sacudirte». Esa noche, Sara cocinó pilau siguiendo la receta de su bisabuela, invitando a Marcus, Elena y James a su apartamento. Mientras compartían la comida, también compartieron sus decisiones. «He decidido ir», anunció Elena. «Mi madre me dijo que era hora de que volara más alto. Mi familia me dijo que me apoyarían sin importar qué decidiera», añadió James. «Y honestamente creo que necesito este desafío». Marcus había estado inusualmente silencioso durante la cena. Finalmente habló.
Hay algo que necesito confesarles, especialmente a ti, Sara. Los otros se quedaron quietos, esperando. He estado enamorándome de ti durante meses, dijo Marcus, su voz temblando ligeramente. Y sé que esto complica las cosas. Sé que nuestra historia hace que esto sea complicado. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Había estado sintiendo lo mismo, pero había luchado contra esos sentimientos por exactamente las razones que Marcus había mencionado. Marcus, comenzó. Déjame terminar, la interrumpió suavemente. No quiero que te sientas presionada. Si decides que esto no puede funcionar profesionalmente o personalmente, lo entenderé. Pero no podía irme a California sin decirte cómo me siento. Elena y James intercambiaron miradas y discretamente se excusaron para lavar los platos en la cocina, dando a Marcus y Sara privacidad. ¿Sabes qué es lo más loco de esto?, dijo Sara finalmente. Yo también he estado sintiendo lo mismo, pero tenía miedo de que fuera, no sé, como si fuera la única razón por la que me respetabas. Sara, Marcus tomó sus manos. Te respeté como profesional mucho antes de darme cuenta de que estaba enamorándome de ti como persona. Eres brillante, fuerte, compasiva. Eres todo lo que admiro en una persona. Pero somos socios de negocios ahora, señaló Sara. ¿Qué pasa si esto no funciona? Entonces lo manejamos como adultos, respondió Marcus. Pero ¿qué pasa si funciona? ¿Qué pasa si podemos construir algo hermoso juntos, tanto profesional como personalmente? La decisión final se tomó esa noche, sellada con un beso que había estado esperando durante meses. Irían a California juntos, no solo como socios de negocios, sino como una pareja que había encontrado amor en las circunstancias más inesperadas. 2 semanas después, mientras empacaban sus pertenencias, Sara reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. De repartidora subestimada a empresaria tech, de extraños a familia elegida, de prejuicio a amor. ¿Nerviosa?, preguntó Marcus, cargando la última caja a la camioneta de mudanza. Aterrorizada, admitió Sara, pero también emocionada. Buena combinación, dijo Elena abrazando a ambos. Significa que estamos haciendo algo que importa. Mientras se dirigían hacia el aeropuerto, Sara llevaba la caja de madera de su abuela en su regazo. Dentro estaban sus raíces, pero adelante estaba su futuro. Y por primera vez en meses se sentía lista para ambos. Capítulo 5. Construyendo sueños en Silicon Valley. 6 meses después de llegar a California, Sara se encontró en el piso 10º de un edificio de cristal en Palo Alto, observando a través de las ventanas mientras el sol se ponía sobre la bahía. Baptiste Solutions había crecido de 4 fundadores a 12 empleados, y cada nuevo miembro del equipo representaba una victoria contra las expectativas de una industria que aún luchaba por aceptar el cambio. ¿Recuerdas cuando pensábamos que conseguir oficinas sería la parte fácil?, preguntó Elena, uniéndose a Sara en la ventana con 2 tazas de café. Ahora extraño esos problemas simples, rió Sara. ¿Quién sabía que encontrar desarrolladores senior que compartieran nuestra visión sería tan difícil? Los primeros meses habían sido un torbellino de desafíos. Encontrar oficinas asequibles en el área más cara del país, establecer credibilidad con clientes que inicialmente cuestionaban la legitimidad de una empresa tan joven, y construir una cultura empresarial que honrara tanto la excelencia técnica como la inclusión auténtica. James había demostrado ser invaluable durante este periodo. Su experiencia en seguridad cibernética había atraído su primer contrato importante, una empresa financiera que necesitaba desesperadamente modernizar sus sistemas de protección. Señorita Baptiste, había dicho el CTO durante su primera reunión, su propuesta es impresionante, pero somos una empresa conservadora. Necesitamos estar seguros de que ustedes pueden manejar la responsabilidad. Señor Patterson, respondió Sara calmadamente, mi equipo tiene un historial combinado de 15 años en seguridad empresarial. Pero más importante, nosotros entendemos los riesgos porque hemos tenido que ser más cuidadosos toda nuestra carrera. El proyecto fue un éxito rotundo, no solo técnicamente, sino también en términos de la relación cliente-empresa. Patterson se convirtió en uno de sus defensores más fuertes,
refiriéndoles 3 clientes adicionales en los siguientes meses. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando recibieron una llamada inesperada. Richard Blackstone, el mismo ejecutivo que había desestimado a Sarah meses antes, estaba en la línea, su voz cargada de humildad forzada. «Doctora Baptiste», dijo, la formalidad en su tono contrastando marcadamente con su arrogancia anterior. «Nuestro sistema ha colapsado completamente. Ninguna otra empresa ha podido resolver el problema. ¿Podrían ayudarnos?» Marcus, quien había estado escuchando la conversación en altavoz, intercambió una mirada significativa con Sarah. «Señor Blackstone», respondió Sarah con gracia profesional, «estaríamos felices de ayudar. Nuestro equipo manejará su caso con la misma excelencia que traemos a todos nuestros clientes». «Por supuesto», murmuró Blackstone. «Y doctora, lamento mi comportamiento anterior. Claramente subestimé sus capacidades». Después de colgar, Elena silbó impresionada. Ese hombre literalmente comió sus palabras. «No se trata de venganza», dijo Sarah. «Se trata de demostrar que la profesionalidad y la excelencia hablan más fuerte que los prejuicios». La resolución exitosa del crisis de Blackstone se convirtió en un caso de estudio que se extendió por Silicon Valley. Dentro de semanas, Baptiste Solutions tenía más contratos de los que podían manejar y comenzaron a contratar agresivamente. Pero el crecimiento rápido trajo sus propios desafíos. Sarah se encontró trabajando 70 horas por semana, tratando de mantener la calidad mientras escalaban. Era Marcus quien finalmente intervino. «Amor, vas a quemarte», dijo una noche encontrándola aún en la oficina a las 11. «Necesitas delegar más». La relación entre ellos había evolucionado hermosamente durante estos meses. Habían aprendido a separar sus roles profesionales de su vida personal, estableciendo límites claros que protegían tanto su asociación empresarial como su amor creciente. «Es difícil soltar el control», admitió Sarah. «Cada decisión incorrecta se refleja en mí de maneras que no se reflejan en otros fundadores. Exactamente por eso necesitas un equipo en el que puedas confiar completamente», respondió Marcus. «Y tienes uno». Tenía razón. Elena había asumido naturalmente el liderazgo del desarrollo de productos, su visión técnica complementando perfectamente las habilidades de arquitectura de sistemas de Sarah. James había construido el departamento de seguridad más respetado en su nicho, y Marcus había demostrado ser un líder operacional excepcional, manejando las complejidades del crecimiento empresarial con una combinación de competencia técnica e inteligencia emocional. El primer aniversario de la empresa se celebró con una fiesta que reflejaba la diversidad cultural de su equipo. Sarah había preparado pilau siguiendo la receta de su abuela, Elena trajo tamales de su madre, James contribuyó con el famoso mac and cheese de su familia, y Marcus sorprendió a todos aprendiendo a hacer roti de tutoriales de YouTube. «Esto es lo que quería que nuestra empresa sintiera», dijo Sarah observando a su equipo reír juntos alrededor de la mesa. «Un lugar donde todos puedan traer sus verdaderos seres al trabajo». La celebración tomó un giro inesperado cuando Elena se levantó para hacer un anuncio. «Tengo una sorpresa para todos ustedes», dijo sonriendo misteriosamente. «Especialmente para ti, Sarah». Abrió la puerta de la oficina y para el shock absoluto de Sarah, su abuela entró, radiante y hermosa a sus 75 años. «¡Abuela!», gritó Sarah corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí?» «Tenía que ver dónde mi nieta estaba cambiando el mundo», dijo su abuela, abrazándola fuertemente. «Y conocer a esta familia que has construido». El equipo se reunió alrededor, ansiosos por conocer a la mujer que había criado a su líder. Durante la cena, se compartieron historias sobre resistencia, familia y la importancia de nunca olvidar de dónde vienes. Más tarde esa noche, Marcus pidió un momento privado con la abuela de Sarah. Los nervios que había estado sintiendo durante semanas finalmente habían alcanzado un punto crítico. «¿Quieres casarte con mi nieta?», dijo ella, sus ojos brillando con diversión sabia. «Quiero pasar mi vida apoyando sus sueños y construyendo algo hermoso juntos», respondió Marcus sinceramente. «Quiero ser digno del amor que me ha mostrado». «Entonces tienes mi bendición», dijo ella. «Pero recuerda, no te estás casando solo con Sarah.
Te estás uniendo a una familia que abarca continentes y generaciones. Espero ser digno de esa tradición, respondió Marcus. Ya lo eres, mijo, ya lo eres. La propuesta llegó durante la celebración del segundo aniversario de la empresa. Marcus había trabajado con Elena y James para crear una presentación que trazaba el viaje de Sarah desde repartidora hasta empresaria tech, destacando cómo su coraje había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Me enseñaste que la excelencia tiene muchas caras, dijo Marcus arrodillándose mientras su equipo y la abuela de Sarah observaban con lágrimas en los ojos. Me mostraste que el amor significa levantarse mutuamente, no derribarse. ¿Construiremos el resto de nuestros sueños juntos? El sí de Sarah fue ahogado por los vítores de su familia elegida, el equipo que se había convertido en mucho más que colegas. Mientras Marcus deslizaba el anillo en su dedo, Sarah sintió la presencia de todas las mujeres fuertes que habían venido antes que ella, y la promesa de todo lo que estaba por venir. Capítulo 6. El efecto dominó. 2 años después de la propuesta, Sarah se despertó en su casa de Palo Alto con el sonido de la lluvia suave contra las ventanas y el aroma del café que Marcus había preparado. Baptist Solutions ahora ocupaba 3 pisos de su edificio original, con 45 empleados que representaban 23 países diferentes. «Buenos días, señora Chen Baptiste», dijo Marcus, entregándole una taza de café mientras se sentaba en el borde de la cama. «Buenos días, señor Chen Baptiste», respondió Sarah sonriendo ante el nombre que habían decidido compartir después de meses de conversaciones sobre tradiciones familiares y identidad. «¿Cómo está nuestro pequeño problema esta mañana?» Marcus puso su mano suavemente sobre el vientre apenas visible de Sarah, donde su primer hijo crecía a las 12. «Semanas, sin náuseas matutinas por 3er día consecutivo», reportó Sarah. «Creo que finalmente estamos superando esa fase». Su embarazo había sido una sorpresa bienvenida que llegó justo cuando la empresa había alcanzado un nivel de estabilidad que les permitía pensar en el futuro a largo plazo. La abuela de Sarah había llorado de alegría durante su llamada de video semanal, ya planeando el viaje para el nacimiento. «Tu bisabuela hubiera estado tan orgullosa», había dicho. 4 generaciones de mujeres fuertes, y ahora una nueva generación creciendo en el país de las oportunidades. En la oficina, los cambios eran evidentes en cada rincón. El programa de mentoría que Sarah había comenzado informalmente en Meridian Systems se había convertido en una iniciativa formal que había ayudado a más de 200 profesionales jóvenes a ingresar a la industria tecnológica. «¿Recuerdas cuando pensábamos que cambiar una empresa sería suficiente?», preguntó Elena durante su reunión semanal de liderazgo. «Ahora tenemos empresas en toda la costa adoptando nuestros protocolos de contratación». James, quien ahora dirigía la división de seguridad más respetada en Silicon Valley, había establecido un programa de becas para estudiantes de comunidades desatendidas. Su propio hermano menor, inspirado por el éxito de James, había comenzado estudios de ingeniería en la Universidad de California. «El cambio real ocurre cuando las personas ven que es posible», reflexionó James. «No cuando les decimos que es posible, sino cuando lo ven viviendo y respirando». La investigación de Marcus sobre sesgos de contratación había sido publicada en 3 revistas académicas y había sido adoptada por compañías Fortune 500. Pero él estaba más orgulloso de los pequeños cambios. El ingeniero tímido que ahora lideraba presentaciones, la diseñadora que finalmente había sido promovida después de años de ser pasada por alto, los padres que podían trabajar horarios flexibles sin penalización. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Marcus una tarde mientras organizaban el evento de celebración para sus empleados del trimestre. «Hace 4 años pensé que sabía lo que significaba el éxito. Ahora me doy cuenta de que no tenía idea». El evento se había convertido en una tradición que encapsulaba todo lo que Baptist Solutions representaba. Empleados de todas las edades, antecedentes y culturas se reunían para celebrar no solo logros profesionales, sino también hitos personales, graduaciones, ciudadanías, nacimientos, bodas. «Señora Chen Baptiste», se acercó David Kim, uno de sus desarrolladores más jóvenes, «quería agradecerle personalmente».
Hace 6 meses, estaba considerando dejar la tecnología completamente. Pensaba que nunca encajaría, pero trabajar aquí me mostró que hay lugar para personas como yo. David había llegado a ellos después de una serie de experiencias negativas en otras empresas, su confianza destrozada por microagresiones constantes y exclusión sutil. Ahora lideraba uno de sus proyectos más innovadores. David, tú siempre perteneciste a este campo, respondió Sara. Solo necesitabas un lugar que reconociera tu valor. Pero el momento más significativo de la noche llegó cuando Rebeca Martínez se acercó a Sara con una sonrisa orgullosa. ¿Recuerdas cuando te dije que habías transformado nuestra cultura en Meridian?, preguntó Rebeca. Bueno, esa transformación nunca se detuvo. Hemos implementado todos los protocolos que desarrollaste, y nuestros números de retención y satisfacción laboral son los más altos en la historia de la empresa. Eso es porque el cambio real requiere compromiso continuo, respondió Sara. No es algo que haces una vez y olvidas. Rebeca asintió. Por eso decidí expandir el fondo de capital de riesgo. Quiero encontrar y financiar a 10 equipos más como el tuyo en los próximos 5 años. La conversación fue interrumpida por Elena, quien se acercó con una expresión de urgencia controlada. Sara, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es importante. En la entrada del edificio, Sara encontró a una joven mujer negra con uniforme de delivery, sosteniendo una tableta y luciendo nerviosa pero determinada. «Doctora Chen Baptiste», preguntó la mujer. «Soy Keisha Washington. Sé que esto es extraño, pero vi su historia en las noticias, sobre cómo pasó de hacer deliveries a fundar esta empresa». Sara sintió un reconocimiento inmediato en los ojos de la joven. «Por favor, llámame Sara. ¿En qué puedo ayudarte?» «Bueno, yo también hago deliveries mientras termino mi maestría en Ciencias de la Computación», continuó Keisha. «Y hoy, mientras entregaba comida en Tecnoglobal, vi que su sistema estaba completamente caído. Los ingenieros parecían perdidos». Sara sonrió recordando vívidamente un momento similar 4 años atrás. «¿Y tú sabes que está mal?» «Creo que sí», respondió Keisha con confianza creciente. «Pero cuando traté de sugerir una solución, me dijeron que me enfocara en la comida. ¿Qué te parece si mañana vas a Tecnoglobal como consultora de Baptiste Solutions?», dijo Sara. «Te presentaré adecuadamente y puedes mostrarles exactamente lo que sabes». Los ojos de Keisha se llenaron de lágrimas. «¿Harías eso por mí?» «Keisha, una vez alguien me dio la oportunidad de probar mi valor cuando nadie más lo haría. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti». 6 meses después, Keisha había sido contratada como arquitecta senior en Tecnoglobal y se había convertido en una de las mentoras más activas del programa de Baptiste Solutions. «¿Sabes lo que me dijo cuando la contraté?», le contó Sara a Marcus una noche mientras preparaban la habitación del bebé. «Que quería ser el tipo de líder que ve el potencial en lugares inesperados. Como su mentora», respondió Marcus, pintando cuidadosamente la pared de amarillo suave. «El círculo se completa. La filosofía de Sara había evolucionado durante estos años. Ya no se trataba solo de superar obstáculos personales, sino de crear sistemas que hicieran que fuera más fácil para la próxima generación prosperar. Creo que finalmente entiendo lo que mi abuela quería decir», reflexionó Sara, «sobre no estar destinada a ser la única, sino a ser la primera en abrir la puerta». Marcus dejó su pincel y se acercó a ella. «¿Y cómo se siente haber abierto esa puerta?» «Se siente como si apenas estuviéramos comenzando», respondió Sara, su mano descansando sobre su vientre. «Este pequeño va a crecer en un mundo que nosotros ayudamos a hacer más justo». «¿Piensas que será suficiente?», preguntó Marcus. «Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos cambiado, nunca será suficiente», dijo Sara honestamente, «pero es más de lo que existía antes, y si cada generación hace un poco más, eventualmente llegaremos a donde necesitamos estar». Esa noche, mientras Marcus terminaba de pintar y Sara organizaba los últimos detalles para el lanzamiento de su nuevo programa de becas, ambos sintieron el peso y la promesa del futuro que estaban creando juntos. En 6 meses, tendrían un hijo. En 10 años, Baptiste Solutions habría tocado miles de vidas. Y en algún lugar, otra joven con una mochila de delivery estaría lista para demostrar que la brillantez no tiene límites.
El efecto dominó continuaba, una vida transformada a la vez. Epílogo. El círculo completo. 5 años después, Sara se despertó al sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo de su casa en Palo Alto. A los 33 años, había aprendido a apreciar estos momentos tranquilos antes de que el día comenzara oficialmente. «Mami, papi», gritó Emilia, su hija de 4 años, irrumpiendo en la habitación con su cabello rizado desordenado y sus ojos brillando con energía matutina. «Abuela está en la computadora». Marcus, ahora de 37 años, se levantó para abrazar a su hija. «¿Ya es hora de hablar con bisabuela?», preguntó, cargando a Emilia hacia la cocina, donde habían configurado la llamada de video semanal. En la pantalla apareció la abuela de Sara, ahora de 80 años pero aún radiante, sentada en su cocina en Trinidad, con una taza de té en sus manos. «¡Ay, mi preciosa!», saludó a Emilia. «¿Cómo está mi nieta favorita?». «Soy tu única bisnieta», rió Emilia, una broma que había desarrollado con su bisabuela. «Por ahora», dijo la abuela guiñando un ojo hacia Sara, quien sonrió mientras se frotaba su vientre de 6 meses. «Pero pronto tendrás un hermanito». La segunda oficina de Baptiste Solutions ahora ocupaba un campus completo en el corazón de Silicon Valley. La empresa había crecido a 200 empleados en 5 oficinas diferentes, manteniendo su compromiso original con la excelencia técnica y la inclusión auténtica. «¿Recuerdas cuando pensábamos que 40 empleados eran muchos?», preguntó Elena, ahora de 36 años y vicepresidenta de innovación, mientras caminaban por el campus principal. «Ahora extraño cuando todos cabíamos en una sala de conferencias», respondió Sara. «Pero mira lo que hemos construido». El impacto de la empresa se había extendido mucho más allá de sus propias operaciones. El programa de mentoría había evolucionado en una organización sin fines de lucro separada, que había ayudado a más de 1000 profesionales a ingresar a la industria tecnológica. Los protocolos de contratación que habían desarrollado se habían convertido en estándares de la industria, adoptados por empresas desde startups hasta corporaciones Fortune 100. James, ahora director de seguridad cibernética, había establecido 3 centros de entrenamiento en comunidades desatendidas. Su hermano menor, Carlos, se había graduado de UC Berkeley y ahora trabajaba como ingeniero en una de las empresas más respetadas de Silicon Valley. «¿Sabes qué es lo más gratificante?», dijo James durante su reunión mensual de liderazgo. «Ayer recibí un correo de un estudiante que entrenamos hace 3 años. Ahora está dirigiendo su propio equipo e implementando los mismos principios que le enseñamos». Marcus había encontrado su verdadera pasión en la consultoría de diversidad e inclusión. Su investigación original sobre sesgos de contratación se había convertido en un libro que era texto obligatorio en programas de MBA y había sido traducido a 12 idiomas. El cambio real ocurre cuando las personas entienden que la inclusión no es solo éticamente correcta, sino también económicamente inteligente. Había dicho durante su charla TED que había sido vista por más de 5 millones de personas. Pero para Sara, los momentos más significativos siempre habían sido los personales. Como cuando Keisha Washington, ahora arquitecta principal en Tecnoglobal, trajo a su propio grupo de mentees para conocer a la mujer que cambió mi vida. O cuando David Kim lanzó su propia startup, usando los principios de liderazgo inclusivo que había aprendido en Baptiste Solutions. La tarde del 5º aniversario de la empresa, Sara se encontró en el mismo lugar donde había comenzado todo, parada frente a un equipo de ingenieros, pero esta vez como oradora principal en una conferencia sobre innovación tecnológica. «Hace 5 años», comenzó, «entré a un edificio de oficinas con una mochila de delivery. 30 ingenieros se burlaron de mí antes de que dijera una sola palabra. Hoy, esa misma mochila cuelga enmarcada en nuestro lobby, no como recuerdo de humillación, sino como símbolo de transformación». La audiencia de 500 líderes tecnológicos escuchó atentamente mientras Sara contaba su historia, pero se enfocó en las lecciones más amplias. La brillantez no tiene uniforme, la innovación no tiene color, y el liderazgo no tiene límites demográficos. Cuando reconocemos esto, cuando lo celebramos y cuando lo nutrimos,
todos nos volvemos mejores de lo que jamás imaginamos posible. Después de la conferencia, una joven latina se acercó a Sara con los ojos llenos de lágrimas. Doctora Chen Baptiste, soy estudiante de ingeniería en Stanford. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que pertenezco aquí. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sara. Sofía Ramírez. Sofía, no solo perteneces aquí. El mundo de la tecnología te necesita. ¿Te gustaría ser parte de nuestro programa de mentoría? Esa noche, en casa, Sara reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde una joven recién graduada haciendo deliveries hasta una empresaria reconocida internacionalmente. Emilia dormía pacíficamente en sus brazos mientras Marcus leía en silencio a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó Marcus suavemente. En círculos, respondió Sara. En cómo todo se conecta. Esa chica de hoy, Sofía, me recordó tanto a mí misma hace 5 años. ¿Piensas que ella tendrá un camino más fácil? Diferente, dijo Sara. Tal vez no más fácil, pero sí con más puertas abiertas, con más gente dispuesta a ver su potencial antes de que tenga que demostrarlo. Marcus asintió, entendiendo la profundidad de lo que Sara había logrado. ¿Sabes qué quiero que recuerde nuestro hijo sobre todo esto?, preguntó poniendo su mano sobre el vientre de Sara. ¿Qué? Que el cambio real no viene de un momento de grandeza, sino de miles de pequeños actos de coraje. Como el día que decidiste hablar en esa oficina. Y como el día que decidiste cambiar tu perspectiva, añadió Sara. Y como cada día que Elena, James y todos nuestros empleados eligen hacer el trabajo correctamente, no solo eficientemente. 6 meses después, cuando nació su hijo Rafael, la abuela de Sara finalmente hizo el viaje desde Trinidad. A los 80 años, sostuvo a su bisnieto mientras 3 generaciones de mujeres fuertes se reunían alrededor de la cuna. «Mira todo lo que has construido, mija», dijo su abuela, sus ojos brillando con orgullo. «Pero lo más hermoso no son las oficinas o los premios. Son las vidas que has tocado». «Todo comenzó con las lecciones que tú me enseñaste», respondió Sara, «sobre nunca hacerme pequeña, sobre levantar a otros conmigo. Y ahora tú las enseñarás a ellos», dijo su abuela, mirando a Emilia jugar con sus bloques de construcción y a Rafael dormir tranquilamente. El círculo continúa. En la oficina de Baptiste Solutions, la mochila de delivery enmarcada permanecía en el lobby, con una placa que decía: «La excelencia no tiene uniforme, la brillantez no conoce límites, el amor conquista todas las suposiciones». Cada día, empleados nuevos y visitantes se detenían a leer esas palabras. Algunos conocían la historia completa, otros solo habían escuchado fragmentos, pero todos entendían el mensaje central, que la transformación era posible, que el potencial existía en lugares inesperados y que cuando las personas se comprometían a ver lo mejor en cada uno, podían crear algo verdaderamente extraordinario. Y en la bulliciosa empresa que zumbaba con innovación e inclusión, en la historia de amor que había florecido del respeto mutuo y los sueños compartidos, y en las innumerables vidas tocadas por su ejemplo, esa verdad continuaba resonando. Un día hermoso, brillante y triunfante a la vez. El efecto dominó que había comenzado con una joven valiente, dispuesta a decir: «Puedo arreglar esto», continuaba expandiéndose, tocando vidas que aún no habían nacido, creando posibilidades que aún no habían sido imaginadas. Y en algún lugar otra joven con una mochila de delivery estaba a punto de demostrar que la brillantez verdaderamente no tiene límites.